Señoras y señores, bienvenidos al análisis de esta semana política, como siempre aquí en Metropolitano, en todas nuestras plataformas, con Gerardo Martínez y Oscar Rey. Doctor Gerardo, bienvenido al podcast. Hola Javier, hola Oscar, hola teleaudiencia, un placer estar otra vez con ustedes. Bueno, en la bella Piedecuesta, sí. En la bella Piedecuesta. Claro. ¿Y cómo ha estado el clima? Porque le cuento que yo estoy en Bucaramanga y hoy ha hecho un calor, pero durísimo. No, por aquí una brisa extraordinaria. Ha lloviznado apenas un poquito. El sol ha estado bastante clemente Qué bueno. y no, delicioso, delicioso. Clima de seda. Muy bien, clima de seda en Piedecuesta y vientos de política, de los cuales vamos a hablar en minutos. Señor Oscar Rey, bienvenido al podcast. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé a qué hora nos vean. Muy agradecido volver a estar con ustedes en este tercer episodio. Volvemos otra vez vientos políticos con mucha, pero mucha tormenta judicial. Claro, ya sé usted por dónde va. Usted va para el caso Manantial de Amor, que es un caso judicial, pero que tiene que ver mucho con la política y los políticos de una época importante en el municipio de Bucaramanga. Que Pero, perdone, comenzó siendo manantial y terminó como en Río Bogotá, como cloaca. sí, señor. Es una muy buena analogía. Bueno, atención porque este episodio del podcast lo estamos emitiendo el viernes. Hoy es viernes 30 de agosto. Y doctor Gerardo y Oscar, no sé si ustedes estaban enterados, hay una versión que está tomando mucha fuerza en este momento en el que estamos emitiendo el podcast y es la renuncia del gerente del acueducto de Bucaramanga, del señor Alejandro Estrada Carmona. Entiendo que es ingeniero, me parece que él es ingeniero, no sé, doctor Gerardo. Hay un rumor de que acaba de renunciar. Creo que es como administrador de empresas. De todas maneras, ni por el Estado ni por el Carmona suenan santanderianos como los Martínez, los Rey y los otros, ¿cómo son los de Javier? Flores. Y Ochoa. Y los Flores, que esos Flores hay en todas partes. El tipo es como caldense, como de esos lados. Y Sí, desde siempre se dijo que lo habían traído dentro del gobierno corporativo en alguna convocatoria que hizo el presidente de la Junta, pero no sé más de él. Y si renunció, pues es una renuncia, no se le niega a nadie. sí, él llegó con el gobierno o llegó a gerenciar el acueducto durante el gobierno de Juan Carlos Cárdenas, Oscar. Sí, De sí. Rodolfo Hernández, creo. No, cuando se fue Rodolfo Hernández, la que estaba gerenciando el ¿Era acueducto de Zoraida? Zoraida Ortiz, quien fue muchos años su secretaria de infraestructura. Antes de ella Sí, estuvo la gerente Laura, se me olvida el nombre, que la habían llevado pero de la electrificadora, sí. la electrificadora. Ella regresó a la electrificadora. Zoraida Ortiz después pasó a la administración de Mauricio Aguilar en la Sí, gobernación de Santa señor. Fe. Y después Piedecuesta a ella. en el gobierno, sí, incluso llegó a sonar su nombre como precandidata a la alcaldía de Piedecuesta en las pasadas elecciones, pero jamás se dio eso. Y Alejandro Estrada viene precisamente, sí, de Caldas, venía del acueducto de Manizales, y lo trajo Juan Carlos Cárdenas, que incluso en algún momento hubo una polémica porque se decía que él residía en un apartamento del hermano de Julián Niño. Mm. Ah, o sea, ese acueducto empieza a tener tuberías conocidas, Sí, muchas conexiones entre Muchas la muchas conexiones. alcaldía, conexiones. el hospital de Santander, el hospital Y, universitario. y no Sí. dicen, no se decía ay, sino Saharay, Caray, sí, algo así, muy árabe. muy Nuestro, árabe la cosa. nuestros seguidores se preguntarán, pero ¿por qué si este es un programa de política, por qué hablan del acueducto? Porque el acueducto metropolitano de Bucaramanga, a pesar de que es una empresa con capital público, pero también que opera con el régimen de contratación y todas las administraciones con el régimen privado, es una empresa controlada por el alcalde de Bucaramanga. ¿Cuál es esa historia ahí rápidamente, doctor Gerardo? Bueno, el acueducto de Bucaramanga, que comenzó siendo una sociedad particular, allá pues captando las aguas del río Tona,
y entonces la gerenciaban y cada que llovía, y por aquí llueve bastante, se derrumbaba la tubería y nos quedábamos sin agua. ¡Ay, Dios santo! Entonces empezó a decirse que habría que hacer unas grandes inversiones. En aquel entonces era apenas el acueducto para Bucaramanga. Piedecuesta tenía, como tiene su acueducto aparte, y Girón pues tenía ya su toma, como decimos nosotros. Entonces, esa necesidad hizo que se constituyera una empresa grande que ahora es lo que se llaman empresas sociales del Estado dentro del régimen de los servicios públicos. Ese es servicios públicos, y asumió el control las empresas, entre otras cosas, ahí colaboró lo que en ese entonces se llamaba Empresas de Obras Sanitarias de Santander, Emposan, que era fue uno de los grandes accionistas con el doctor Rudecindo Gómez Otero. Estamos hablando de hace ratico, de por ahí de la mitad del siglo pasado. Y venía el primer acueducto que hubo, luego ese, y finalmente instituida ya como esa sociedad pública con capital eminentemente público. Hay algunos accionistas privados, pero no son muy significativos. Se pudieron hacer las grandes inversiones que permitieron que se solucionara ese racionamiento que era muy permanente. Yo era muy chino, vivía en el barrio San Miguel, de modo que hace ratico, ¿no? Hace ratico. Y entonces era muy constante que nos quedáramos sin agua y tocaba ir a buscar agua por allá a los pozos de la Quebrada de la Rosita. Y aguante, mijo. Bueno. Pero ya se creció así y ahora se ha querido modernizar, y eso del gobierno corporativo, que es una concepción moderna para, dicen, separar las gerencias y la administración de la política, pues yo no sé, sucede como con el gobierno corporativo de Ecopetrol. Lo cierto, gracias por la referencia histórica, doctor Gerardo. Lo cierto, Óscar, un segundo, es que el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga hoy en día es la empresa más importante que tiene la administración pública en el municipio de Bucaramanga, en la ciudad. Es la joya de la corona. Por eso la administración es tan importante. El gerente termina poniéndolo casi siempre o generalmente el alcalde de Bucaramanga. Y este exgerente, el que está renunciando en estas últimas horas de esta semana, el señor Alejandro Estrada Carmona, pues estuvo un par de años en una gerencia que hay que analizar, ¿no? Hay que analizar, pero con datos, hay que revisar a ver cómo le fue, Óscar. Claro, vamos a hacer un informe sobre cuál fue la gestión de Alejandro Estrada, porque hubo movimientos ahí interesantes, incluso algo que se le criticó el año pasado fue la creación de una segunda empresa, de la cual los sindicatos dicen que era para sacarlos a ellos de esa convención que ellos ya tienen acordada, pero quiero confirmarle que en este momento me está confirmando el propio Alejandro Estrada que sí, efectivamente renunció en la junta directiva de ayer, que se realizó el pasado 28 de agosto, es decir, ayer jueves. Según me comenta, fue por motivos personales que sus hijos, cito textualmente, por motivos familiares, tengo 2 hijos muy pequeños y ya están demandando mi presencia. Efectivamente, viene de Manizales, como lo veníamos informando en este episodio. Sí. Es como dicen los periodistas viejos, primicia, aló, aquí el Metropolitano, renuncia confirmada del gerente del acueducto de Bucaramanga, el caldense manizalita que se va a cuidar niños mientras nosotros conseguimos quien nos suministra el agua. Ahora, lo otro que hay que analizar también es que el alcalde Jaime Andrés Beltrán, cuando estaba ya en sus primeras de cambio, cuando había sido elegido, se había quejado porque le habían dejado amarrado el cargo de gerente del acueducto con Estrada Carmona. Y él había salido a los medios a decir que él quería tener su propio gerente. Y bueno, ahí es donde empieza uno a analizar qué tan distante está el tema político de la administración de una empresa que debe manejarse de manera eminentemente técnica como es el acueducto, Óscar. Y es que precisamente lo que le comentaba sobre el tema de la creación de la segunda empresa mixta que creó la administración de Alejandro Estrada, se dio justo
unos días después de que Jaime Beltrán hubiese sido electo alcalde. Eso suscitó de una vez la reacción de Jaime Andrés Beltrán, que se mostró inconforme con esa decisión y pidió que esperara hasta que él asumiera el cargo para revisar toda la situación en conjunto, él ya al frente de la alcaldía. Es que cabe resaltar que la alcaldía tiene más del 80% de las acciones de la propiedad del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Bueno, muy bien. Curiosamente, en el mundo entero, dicen los que saben y nosotros los que le vemos, que acueducto, alcantarillado y aseo las manejan en un solo ente. Por eso las famosas AAA, acueducto, aseo y alcantarillado. Aquí el alcantarillado lo maneja EMPAS, creo que se llama. Sí. El acueducto, pues el acueducto, y las basuras, la empresa de eso. Y la gente, cuando hay foros, llaman la atención eso. ¿Cómo así? En Bucaramanga, no, señor. Aquí están separadas. Cuando el mundo entero dicen, porque tiene que ver uno con lo otro, es que las aguas del acueducto terminan convirtiéndose en aguas residuales. Eso es obvio. Todo lo que entra por la llave sale por el desagüe. Bueno, cerremos ahí el tema de la gerencia del acueducto. Vamos a estar en desarrollo para que nuestros seguidores puedan estar pendientes en nuestras redes sociales, porque esto tiene unos análisis muy interesantes. Confirmada entonces la noticia, renunció el gerente del acueducto de Bucaramanga, Alejandro Estrada Carmona. Segundo tema, del cual el doctor Gerardo tiene mucho que decir, pero hay que hacer de una cosa muy resumida. La designación del santanderiano José Vicente Villamizar Durán como el nuevo director del ICP, que ahora se conoce como el ICPET, Instituto para el Petróleo y la Transición Energética de Ecopetrol, pero que todos... Y demás cosas, y que todos conocemos como el ICP, que queda en Piedecuesta. Doctor Gerardo, de manera resumida, ¿quién es José Vicente Villamizar? Un beleño que, como todos los beleños, se fue tan pronto terminó el bachillerato, se fue a Bogotá, porque Bucaramanga queda muy lejos de Vélez, la que queda cerquita es Bogotá, y no hay que pasar por Pescadero, y el bus se coge ahí, sacando la mano en Barbosa, ahí se lo llevan a uno, y vale poquito. Y entonces allá fue, y por eso él es contador público de una de las universidades de Bogotá, que no sé cuál es, y ya después aparece en la política como un conservador fervoroso de la corriente de Jorge Sedano González, por ser paisanos, es decir, de la provincia de Vélez. Y llegó como diputado a la Asamblea de Santander, empezó a notarse, un hombre bien hablado, leído, buen orador, diserto, con cierta ironía, buena pinta, porque las canas apenas empezaban a salirle y no era cabeciblanco como ahora. Y entonces Jorge Sedano, así va a resumir, empieza esa parte política, y de ser diputado lo lleva de suplente al Senado de la República en el año 1990. Entonces llega al Senado de la República. Cuento que yo también llegué allá en ese entonces, cuando eran los suplentes y eran buenos, y entonces ahora no hay, pero deben ser todos malos, y entonces esto, porque los segundos siempre serán segundos, en cambio nosotros éramos primer suplente, o sea, primero. Allá nos conocimos cercanos, era joven, bueno, éramos jóvenes, yo tenía 38 años, él debía tener unos 35, y entonces luego esa carrera de ascenso, fue secretario de despacho tanto de gobierno como de Hacienda, un hombre virtuoso en sus estudios, se desempeña bien, y de ahí fue a parar a la Electrificadora de Santander, porque lo eligió la junta directiva, y él trajo, en lo que es el olfato político, trajo de jefe de vicepresidente de comercialización a un muchacho que no era de por aquí, era bogotano, de apellido Roa, pero ¿quién iba a pensar que él iba a ser el presidente de Ecopetrol? No, eso no lo pensábamos, ni siquiera los compadres, porque somos compadres. Entonces, él, pues ahora
digamos, sí, eso no es un pecado decir, devuelve un favor en el sentido de que le dicen, oiga, hay que nombrar a alguien de Santander que sepa del tema y que sea conocido. Se lo tengo. Y bueno, lo nombraron. Me parece muy bien que hayan nombrado un santanderiano. Sí, además un hombre que él conoce parte del sector energético y como ahora es hora de todas las energías y las cosas, no solamente del petróleo, no es el Instituto Colombiano del Petróleo y no el resto, pues ahí caben todos los que sepan de energía, me parece a mí. Me estoy contento porque regresa el ICP que nosotros conocimos. Mi vecino de aquí, yo estoy aquí nomasito estoy, del ICP, muy cerquita, sí, muy cerquita, hasta aquí. A pie. Bueno, de aquí, a pie puedo ir y yo espero que se vuelva muy científico y de allá para acá me llegue más ciencia. Y entonces, estoy contento porque hacía rato que no había santandereanos, sí había sido. Y ojalá sea protagonista, José Vicente. A mí me gusta que los santandereanos que llegan a cargos importantes trasciendan, porque es eso preferible y no tener uno que contestar como le dice, oiga, que el ministro tal, ¿qué cosa tan terrible es santandereano? Y uno dice, eso dicen, pero parece que no es cierto. ¿Sabe cuál es el punto? En general, doctor Gerardo, yo le confirmo que en nuestras redes sociales la noticia de la designación de Villamizar en el ICP cayó muy bien. La gente, digamos que lo recibió de una buena manera, pero también hubo críticas porque nosotros tendemos a pensar, sobre todo los periodistas, que el ICP o el ICPTC, como se llame ahora, necesita una gerencia muy técnica. Y José Vicente Villamizar ha sido muy político siempre, ¿no? Muy político. Sí. Entonces, con ese argumento, mi querido Javier, pues el presidente de Avianca debía ser un piloto. Entonces, no, sí, entonces no, señor. El presidente de una empresa debe tener mucha capacidad conceptual, mediana capacidad administrativa y no necesariamente gran capacidad técnica. El que debe ser muy técnico es el gerente técnico. El otro presidente tiene que pasársela por la ventana mirando para dónde ve el mundo, porque los que se ponen a mirar para dónde va lo de adentro terminan vigilando a la señora que lleva los tintos y que hace el aseo y se les olvida que su cabeza era mirar al presidente de las empresas similares y en este caso a los científicos. Ya hay muchos científicos, ojalá sigan los científicos. Su análisis, Oscar, su análisis sobre Villamizar. No, es muy cierto, es una persona que si bien ha sido nació en el Partido Conservador, su más reciente actuación, yo creo que también las críticas vienen por ahí. Usted sabe que estamos en un momento de que ya a usted lo califican o de petrista o antipetrista. Entonces, sí, y pues obviamente él siendo uno de los directores de la campaña de Gustavo Petro, la campaña presidencial en el 2022 acá en Santander, pues siempre lo van a enfocar por ese lado, que el puesto lo dieron más por política que por meritocracia. Pero a mí lo que me llama la atención y quisiera preguntarle al doctor Gerardo, es de Vélez, Partido Conservador, ¿no tiene ahí también mucha cercanía con la familia Díaz Mateus, que también es de Vélez y también es del Partido Conservador? Bueno, de José Vicente de Vélez. Sedano era de Bolívar y los Díaz Mateus son de La Paz. Lo que pasa es que a todos les decíamos veleños, pero ellos son de La Paz, Santander, que ha tenido senadores varias veces, eso por allá muy políticos. La última senadora que tiene, que es de La Paz, Santander, ¿sabe cuál es? La que era mujer de Tirovijo, como se llame la señora. Ah, Sandra Jaime, no. No, ella no es mujer, pero no de Tirovijo. No. Ella es mujer de otro. Sí, no calumnie. No calumnie. ¿Cómo se llama? Ay, doña. Por allá estuvo y es que estuvo en Charalá y allá entonces le dijeron, y bienvenida la señora Ramírez, es de apellido Ramírez. Y ella dijo, les aclaro que soy la señora Ramírez, pero también soy senadora. ¿Quién iba a saber que fuera la senadora? Pero bueno, ella es de La Paz Santander.
El guerrillero más viejo de Colombia, cuando necesitó quien lo cuidara, buscó a alguien en La Paz. Las ironías de la vida. Entonces, no son ni del mismo pueblo, pero sí de la misma provincia, y eran el doctor Villamizar siempre fue de la corriente de Sedano, y el doctor Díaz Iván. Claro, Néstor, sí, unos fueron de Sedano, pero luego se fueron para otros casos. Sí, porque los Díaz Mateo son primos con los Díaz de acá de Néstor Díaz, que hicieron, tienen mucha presencia acá en Florida Blanca. Los Díaz Barrera. Esos son los Díaz Barrera, que hay dos familias Díaz Barrera. Los hijos de Néstor Díaz Saavedra, tío de todos, que se casó con una Barrera, entonces Díaz Barrera. Y los Díaz Barrera de Iván, que se casó también con una Barrera, con Lina. Entonces, ahora herederos de Díaz Barrera, de los del Páramo, no de los de La Paz. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, gran noticia política de esta semana fue la designación del santanderiano conservador José Vicente Villamizar en la dirección del ICP. Hoy en día, Villamizar, uno de los grandes aliados cercanos al presidente Gustavo Petro y, por supuesto, con quien trabajó en la electrificadora, Ricardo Roa, hoy gerente de Ecopetrol, y por eso quizá ese fue uno de los grandes argumentos que tuvieron para designarlo como director del ICP. Vamos a hacer una pequeñísima pausa para unos mensajes y ya regresamos y vamos a hablar del alcalde Jaime Beltrán, del exalcalde Luis Francisco Borges y de la imagen de los gobernantes locales que reveló ayer la encuesta Inbamer. Un segundito y ya regresamos. Bueno, muy bien. Entonces, noticia política de esta semana también, Oscar, el proceso que se adelanta por una demanda que hay contra la elección del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. Y la noticia fue que ya se definió la fecha para la primera audiencia. La audiencia inicial, sí, señor. La cual va a tener lugar el próximo jueves, 5 de septiembre, día en el que ya se dará inicio formal a lo que se conoce como el juicio, pero en las instancias administrativas de lo contencioso administrativo, y es una demanda de nulidad electoral. Tiene como 3 demandantes, fueron 4 demandas diferentes, pero todas se agrupó en una sola, entre ellos... Está el senador Díaz ahí, ¿verdad? Exacto, ese era el zanquero, decimos en Piedecuesta. Fabián Díaz. Fabián Díaz, que también demandó la nulidad de la elección del alcalde de Girón y también el de Piedecuesta. Él está detrás de esas tres demandas. ¿Qué significa esto? Pues el doctor Gerardo nos podrá explicar un poco mejor de qué se trata esta audiencia inicial. Después de que venimos hace pocos días también la misma magistrada, que es la Luisa Fernanda Flores, había negado dar un tiempo extra que estaba pidiendo la defensa de Jaime Beltrán para hacer peritajes sobre las pruebas, para hacer sus propios peritajes que desmeriten el material que están aportando los demandantes en contra del alcalde de Bucaramanga. Los videos y los audios, sí. Esos peritajes pues tiene que hacerlos y aportarlos el que va a controvertir la prueba. La parte que demandante los aporta, y si uno los quiere cuestionar porque no corresponde, porque están medio editados, porque la fecha, porque la no sé qué, pues, tiene que uno hacer la peritación, aportarla para que corran de al lado y se entre en la controversia. Eso es como del perogrullo del derecho. Pero parecía más una práctica dilatoria, que la magistrada le dijo que no. Entonces, ya presentaron las demandas, ya unificaron en el sentido de que se acumulan porque eran sobre la misma
nulidad. Ahora entonces en ese sorteo, en esa asignación le correspondió a la doctora Flores. Viene entonces la parte probatoria, que es el debate sobre las pruebas que se aportaron y las que habrán de practicarse. Como es doble militancia, pues hay mucha prueba documental, no solo de documento de esos que hacíamos a mano o en máquina o en computador, sino documentos visuales, que son los documentos modernos, y entonces hay que revisar si son de inteligencia artificial. Toca, y uno tiene derecho a decir que son de inteligencia artificial, que consiguieron la imagen de Osquítar, el alcalde, o de Jaimito, el otro alcalde, y le ordenaron a la inteligencia que escribiera: póngalo a decir, viva el glorioso Partido Conservador y él es de Colombia Justa Libre. Ok, y arriba el hijo de Clomedes Bello, que era de la U. Y entonces, ok, y bueno, eso dicen que la inteligencia artificial lo hace, y yo creo que sí, porque es que los muchachos de ahora difícilmente hacen esas cosas, tocaban la inteligencia artificial. Nosotros sí lo hacíamos. Mentiras, nosotros no le jalamos a la... pero sabemos. Sí. Bueno, ok, eso hay que debatirlo. Y eso fue de eso se trata. Entonces querían que era una peritación para que unos expertos analizaran y dijeran si en eso se advierte que hay edición, que las imágenes no corresponden exactamente con el mismo momento, con el audio o con la presencia, que están superpuestas fotografías, todo eso que se hace. Y entonces para eso pedían disque más tiempo. Ya no lo hay. Ahora entonces hay que entrar en el debate. Terminado ese debate, digamos, como se cierra el debate, suficiente ilustración, dicen, puede que se utilice otro término, vamos entonces a alegatos de conclusión, donde las partes, todos y el Ministerio Público alegan, y ya entran el magistrado a hacer la ponencia y los otros a decidir si aprueban o no. ¿La fecha de la primera audiencia es el 5 de septiembre? Sí, ya, señor. La semana entrante. Es de hoy en 8 días, justamente, cuando están comenzando la Feria Bonita de Colombia, doctor Gerardo. O sea que el alcalde va a estar comenzando feria y comenzando sus audiencias también. Y no puede faltar, ¿no? Es de obligatoriedad la asistencia de los participantes. ¿Pero puede ser virtual? Tal vez sí. Sí. Va a ser mixta la audiencia y entonces esto va a estar en ambos lugares. Se nos cayó la comunicación con Javier, no lo veo. ¿Usted lo ve, doctor Gerardo? No, a Javier no lo estoy viendo. De pronto tuvo problema, pero sigue la grabación. Ahí volvió y se conectó. Ay, don Javier. Entonces estamos comentando que no puede cachar a la audiencia. O sea que va a haber muchos espectáculos en la feria, uno en Senfer, otro en la Plaza Cívica y otro en el Palacio de Justicia. Menos mal la plaza está cerrada. Entonces la corren. Entre otras cosas, estamos revisando para un informe de quiénes son los magníficos contratistas que llevan casi un año, ya van a cumplir un año de retrasos con esa obra. Uy, lo sí, doctor Gerardo. No. Bueno, también cabe señalar en ese tema que incluso un artículo que me compartió esta semana el doctor Gerardo, ya también están las bases para definir en el tema de las demandas de nulidad qué es una prueba válida y qué es una prueba no válida. Sí. No es solo que estoy allá en la imagen y con Javier y ya con eso estoy en doble militancia. Tiene que ser activa. Tiene que ser la participación indebida activa, que efectivamente el candidato que está obligado a respaldar solo a uno salga y diga, y este es el mío, que lo apoye de una manera expresa. No es que yo estaba parado ahí y me tomaron una foto, porque es que eso nos pasa a todos. Y uno, pues imagínense, tan fotogénico que es uno, entonces todos quieren tener foto selfie. Todos quieren ser así no. Y eso lo precisaron en una decisión de hoy hace 8 días, está fresquitica, es de la sección quinta, recogió, precisó muchas cosas que estaban así como en la nebulosa de la interpretación, y creo yo, después de haberla leído juicioso y haberla estudiado con un amigo que también es juicioso, que fue magistrado, creemos que de pronto les da la mano
tanto al de Bucaramanga como al de Piedecuesta, como al de a los otros cuantos. Bueno, me parece. Barranca. Y a propósito de nulidades de elección, el concejal Cleume, no, quiero decir Cleume, el hijo. Yesid Bello. Yesid Bello, Oscar. Sí, efectivamente, el Tribunal Administrativo de Santander, esta vez con ponencia del magistrado Iván Mendoza, anuló la elección en primera instancia. Cabe resaltar que fue un fallo en primera instancia. Anuló la elección del concejal, de Yesid Bello como concejal para el periodo 2024-2027. Yo también hablé ese tema con el doctor Gerardo cuando salió el fallo, se lo compartí porque me llamó muchísimo la atención, ya que él trabajó como asesor de la gobernación de Santander a comienzos del 2023. Estamos hablando 7 meses antes de elecciones. La ley dice que un año antes de elecciones no se puede firmar contratos con el Estado, pero en este caso es que él sale elegido en un municipio, la jurisdicción era Bucaramanga. El contrato no tenía nada que ver con Bucaramanga, sin embargo, la sede de la gobernación y el domicilio del hoy concejal que le declaran Yesid Bello es en Bucaramanga, y por ese motivo le declararon la nulidad electoral. Bueno, imponiendo lo que se llama en derecho la interpretación literal y que la expresión tiene su sentido natural y obvio. La ley dijo contrato que deba cumplirse en el mismo municipio. ¿Cuál municipio? El de Bucaramanga. ¿Y dónde debía cumplirse? En Bucaramanga, por ser la sede del contratante, que era la gobernación de Santander. Y además, al rendir los informes, él decía, paso a informarle que yo hice toda la tarea que me pusieron, fui a las escuelas, miré los maestros, firmado, yo elaborado y cumplido en el municipio de Bucaramanga los tantos días. Por ahí, eso es lo novedoso. Y lo otro novedoso es que le hacen extensiva la nulidad al siguiente renglón, porque también había celebrado contrato. Es un abogado de San Vicente de Chucurí. Pues ahora va el tercero, y yo no sé si el tercero tendrá o no tendrá. El cuarto. Salieron dos concejales, Yesid y Gustavo Ardila. Tumban al tercero, que es Guandurraga, entonces sube el cuarto, que es un joven del Mutis. Y que tiene 20 votos. Y que también ya estaría, en ese sentido, ya estaría inhabilitado porque actualmente tiene contratos con la alcaldía de Bucaramanga. Lo que pasa es que eso se llama, porque a él no lo eligió nadie, sino que lo llaman. Entonces se llama, va no a ser elegido, sino a convocado porque iba en la lista. Entonces, las inhabilidades se cuentan a partir de ese llamamiento. Entonces le dicen, señor, le toca, y él tiene que ir y decir, vengo a renunciar a este contrato que tengo, que lo hice. Distinto si tenía antes del 29, porque entonces caería en lo mismo y lo podrían demandar. Pero en este caso se renuncia a ese contrato, se liquida y va y se asume. Y yo creo que es así porque ningún contrato es tan jugoso como ser concejal de capital. Bueno, muy bien. Noticia política esta semana, el fallo de la elección de la nulidad de la elección del concejal Yesid Bello, que en este momento es el presidente del Consejo de Bucaramanga. Del partido de la U. Del partido de la U. Oscar, rápidamente, situación judicial del exalcalde Luis Francisco Borges. Claro que sí, en el momento que estamos grabando este episodio en el Juzgado Noveno Administrativo de Bucaramanga, en el Juzgado Noveno Penal de Bucaramanga, se lleva a cabo la audiencia final y de alegatos finales en el juicio que se adelanta contra Luis Francisco Borges, el exalcalde de Bucaramanga, y 11 implicados más por el escándalo de Manantial de Amor, en el cual supuestamente se perdieron 15.000 millones de pesos. Ya habló la Fiscalía, la Procuraduría y el representante de víctimas, quienes pidieron cárcel para el exmandatario, para su exsecretario de Infraestructura, Clemente León Olaya, y contra el contratista, que también es cuñado del exalcalde, Leonardo Luna. A esta hora, cuando estamos grabando, está hablando el abogado Ramírez, quien es el apoderado de Lucho Borges, pidiendo que
dejen en libertad a su apoderado, que no le condenen. Lo que sí, y falta que hablen otros abogados de la defensa. Lo que sí ya dijo el juez es que no sabe si va a emitir el sentido del fallo, si es condenatorio o absolutorio, como por lo general pasa después de este cierre de la fase de la diligencia, por todo lo complejo del caso. Entonces estamos a la expectativa cuál será el sentido del fallo, si lo condenan o absuelven al exalcalde. Pero Luis Francisco Bohórquez está en libertad en este momento, él no está detenido. Claro, todos están en libertad. Todos por vencimiento de término, porque pasaron Sí. más de determinado tiempo. Más Y de Dios, pero 120 días. ¿cómo han cambiado las cosas? Después de Snyder Pinilla, 15.000 millones pasa a ser mínima cuantía. Total, en serio. Sí. Neider No, Pinilla no, se no. está hablando que direccionó más o menos 1 billón de pesos. Uy, no, 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 no. Todo de manera directa, Impresionante. ni siquiera hubo licitaciones. Y ya Pues es hora es de que- que lo pongan preso. Y anda Hubo- libre. Ya hasta contó. Hubo una inflación en la corrupción también, doctor Gerardo. Uy, terrible, terrible, Mm. pero no, es que es Un pues fenómeno inflacionario. los 70.000 millones de centros poblados que fueron un escándalo, que hasta crearon el verbo abudinear. Eso ya quedó una simpleza al lado, que se llevaban en una noche. No, terrible, eso toca pararle bola a los santanderianos, Sí. porque por aquí ha habido mucho, y los contratistas de cara de gato, no, resultaron con cara de ratón, santanderianos, cara de ratón. El muchacho que era muy juicioso, investigador, publicó bastantes crónicas sobre eso. Yo lo conozco, entre otras cosas. Sí. Señores, el tiempo se nos está agotando, pero antes del cierre quiero mencionar, de pronto para algunos comentarios de ustedes, los resultados de la encuesta Gallup, que mide la favorabilidad de los mandatarios a nivel nacional y algunos locales cada 2 meses. En el caso del presidente Gustavo Petro, pues le va muy mal, doctor Gerardo. El presidente Gustavo Petro en esta encuesta de agosto tiene un 66% de desaprobación. Agosto del 2024. 66%. A mí lo que me parece es que eso coincide como con la realidad que uno escucha. Desde luego dirán, tan buena que era esa firma encuestadora cuando decía que Petro le iba a ganar a Rodolfo, y tan mala que es ahora, porque así es siempre, ¿no? Sí. Las encuestas son excelentes cuando dicen que uno va bien, y son una porquería cuando dicen que uno cayó. Pero Oiga, me parece que es serio. Inbamer es una firma seria. A propósito de encuestas, les recomiendo que este fin de semana vamos a publicar una encuesta que le hice yo en un libro a César Caballero, que es uno de los encuestadores más importantes del país, el de Cifras y Conceptos. Correcto, que llegó al DANE porque fueron compañeros en un curso de vacaciones con... Mentiras, él sí estaba estudiando. El que fue de curso de vacaciones el presidente entonces, Álvaro Uribe Vélez. Y entonces cuando llegó, se acordó, me imagino que cuando llegó, oiga, mano, yo nunca creí que usted fuera a llegar tan lejos. ¿Qué estás haciendo, César? No, nada. Entonces lo nombró director del DANE y lo hizo bien. Y de ahí salió la encuestadora, sí, lo hizo bien. Bueno, muy bien, se la recomiendo. Y para concluir con los resultados de Inbamer, al alcalde Jaime Aldel Beltrán le comenzó a ir mal. Bajó 11 puntos frente a la encuesta de hace 2 meses, es decir, la de junio. En agosto, en esta última, tuvo 61% de aprobación, venía del 72%, y en la desaprobación fue de 35% este mes, venía de 23%. Entonces, baja la aprobación y sube la desaprobación del alcalde Beltrán. Y en el caso del gobernador Juvenal Díaz, obtuvo en el mes de agosto, en esta última, 55% de desaprobación y 53%, no, perdón, obtuvo 55% de aprobación y 35% de desaprobación. Se mantiene el gobernador en esas cifras frente a la encuesta de hace 2 meses. Entonces ahí para analizar que el alcalde Beltrán está teniendo unos días bien difíciles. O sea que la encuesta esta vez no la hicieron en la calle 43 con carrera 12, donde queda una iglesia evangélica. No, ahora sí la hicieron en otro lado. Ese es otro radar. Es otro. Ese es otro radar. Sí, señor. Hola, entre otras cosas,
ya hablamos del AMB, Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, y AMB, Área Metropolitana de Bucaramanga, no es que llevaron terna y que elegían hoy, que no sé qué. Oiga, sí, Aplazaron. finalmente se aplazó la Junta Metropolitana. Ay, AMB en minúsculas es el acueducto y AMB sí. en mayúsculas es el área metropolitana de Bucaramanga. Pero comentemos sobre la terna. Hola, Unos sí, digan. minuticos para la Ustedes terna, me han Oscar. dicho que era un médico, un economista y una abogada. Yo conozco la abogada, excelente, ojalá la eligieran, pero sé que no la van a elegir. Es del páramo de la salud desde cuando eso la conozco y eso todas esas parameras, además de bonitas, son honradas. Sí, está Rafael Vanegas Herrera, John Manuel Delgado y Sonia ¿Qué? Janet García. Sonia García. Ella Ella, abogada, experta en derecho administrativo. sí, El otro trabaja abogado como directora de administrativa de la alcaldía. es la secretaria en este momento administrativa de la alcaldía. ¿Sí? Ah, Bueno, sí, excelente. el otro abogado, Herrera, ¿cómo es que se llama? No, Vanegas. Vanegas. El otro abogado, Vanegas, es, Rafael Vanegas Herrera, es experto en derecho comercial comercial, sí, señor. y Ajá. tributario. Y, Ah, y el que dicen Don que es Delgado, médico. y el que dicen que es el ungido, el más cercano al alcalde Beltrán, es el médico cirujano John Manuel Delgado, que es líder cristiano además también, esposo de Joana Chávez, la excongresista, y ha tenido algunos cargos en el Ministerio de Salud en Bogotá. Actualmente es asesor de despacho del alcalde Beltrán, doctor Gerardo. se nombró postula puros subalternos. ¿Sí? Bueno, el Así médico es. tiene la ventaja de que está acostumbrado a mirar curvas así Puras como de crisis. ingresos y egresos y entonces lo confunde con un electroencefalograma, pues no importa. Lo importante es que lo elijan. Es decir, Bueno. en Colombia, así no sepa uno mucho y sin que modifiquen el manual de funciones. Mientras lo postulan apenas eso le dicen de todo. Y Bueno. después de que lo nombran, todo el mundo lo alaba con la esperanza de que se acuerde de yo. Así hay que hablar en política, se acuerde de yo. Pero no sabemos, Oscar, por qué aplazaron la Junta Metropolitana, ¿no? Ahí No, todavía no han dado la razón. raro, porque ¿Ve? estaba Porque era citada, hoy. sí. Además, después del informe de Metropolitano en el que pusimos en evidencia la crisis que vive el área metropolitana de Bucaramanga después de la salida apenas 6 meses de gestión del ingeniero ambiental Rosenberg Sanabria, informes que causaron escozor y molestia en algunos sectores de la administración pública de la alcaldía de Bucaramanga, pero que muestran la realidad de esa entidad que es tan importante para la ciudad, que necesita que se nombre rápidamente un director, que se ajusten, se arreglen las cosas, pero quedó aplazada esa decisión. Por ahora eso es, y seguimos pendientes de las elecciones en Estados Unidos, doctor Gerardo. Hoy de doña Cámela, la negrita Cámela. Sí, señor. Eso sí, Cámela. Bueno, No, ojalá eso seguimos, eso está muy bien. sí. César Caballero habla de las elecciones en Estados Unidos, para que vean este fin de semana la entrevista. Él es Claro muy que sí, buen ahí analista, Él es muy buen analista, sí, lo señor. miraré. Bueno, si no tiene por ahí más temas en la libreta, entonces vamos cerrando. No, así ya creo que nos faltan ya los problemas conyugales de algunas parejas del Bucaramanga, pero no más. Muy bien. Doctor Gerardo, muchas gracias por compartir estos minutos siempre con nosotros, ayudarnos a entender la política regional. Muy amable. Bueno, una felicidad haber conversado así de rico. Feliz fin de semana para todos. Muy bien. Y a Oscar Iván Rey, que también que se me desconectó en este momento, pero bueno, ya estamos terminando. También un abrazo para usted allá en Florida Blanca y a ustedes muy amables por estar siempre conectados con nosotros. Recuerden que el desarrollo de todas estas noticias de la política nacional, regional y el resto de la información están en www.metropolitano.com.co. Nos vemos pronto. Chao.